Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando, estamos hoy con Javier Agudelo Antolines, el maestro Antolines, quien nos acompaña en la Galería de Pensar con una exposición muy interesante, tal vez un poco dolorosa, porque simplemente es un poco más de lo que tenemos que vivir en cuanto a la memoria histórica que tenemos. Maestro Javier, buenos días en Bogotá, buenas noches, tardes en Inglaterra. Muy buenas tardes, maestra Constanza. Me es grato hablar con usted y saludarla, ya que usted es un ícono que impulsa la cultura a nivel mundial, a nivel latinoamericano y colombiano. Mil gracias y para mí es un honor tenerlo. Lo conozco desde hace un poco de tiempo, poco, como casi 15 años o más. Y usted hizo otra exposición para pensar en físico, pero hoy, eso es la evolución de este mundo, hoy lo tenemos en pensar virtual y esto me emociona profundamente. Vuelvo y repito que el tema es un tema un poco triste, no como el primero que hicimos, que fue el Carnaval de Barranquilla. Pero ya nos hablará usted por qué escogió esta temática para desarrollar estas piezas. Yo voy a ir pasando en un momento algunas de las piezas para que pueda ilustrar usted su técnica, ¿no? Tenemos que la curadora es Gladys González y Gladys González está ahí detrásito. Gladys González está curando esta exposición, uno porque conoce al maestro Antolines y fue por ella que lo conocí, pero además porque tal vez está cerca de su corazón. Gladys, cuéntanos un poquito. ¿Por qué esta temática está tan cerca a ti? Buenas tardes, Constanza. Justo también en poder participar en tu programa siempre tan interesante. Bueno, el tema en sí, como lo dices, es un poco triste porque es el título que le pusimos fue Colombia en blanco y negro. Entonces son las dos caras de Colombia. El negro es específicamente porque la temática, como os vas pasando en las imágenes, son los líderes sociales asesinados desde el siglo pasado, el caso de José Luis Gaitán, etc. Entonces, esta temática quiso Javier exponerla precisamente un poco por el momento en que está viviendo Colombia, el que ha vivido, y el contraste, la luz, el claroscuro, para la esperanza que tenemos todos los colombianos de que toda esta violencia que se ha vivido en Colombia cambie, ojalá, como lo dice el eslogan, se logre una paz total. Ese es el objetivo de la exposición de Javier. Ok, pues maestro Antolines, cuéntanos por qué usted decide tomar la decisión de plasmar en blanco y negro a estas siluetas que nos hablan, por supuesto. Bueno, eh, es una forma de hacerle un homenaje a los precursores inicialmente de la independencia, a los líderes sociales y políticos asesinados en el siglo XX y XXI por problemas ideológicos, donde hay una rivalidad ideológica y un odio fundamentado en algo que no es razonable. Para mí es fundamental conservar e impulsar pedagógicamente la memoria histórica para no repetición en los jóvenes sobre todo. Hacia allá va la pedagogía de no violencia, porque es una temática mundial, no solamente de Colombia, sino del mundo. Como artista soy sensible y aporto un granito de arena a través de mi arte de las siluetas en claroscuro, ya que las siluetas es la parte negativa de la fotografía, pero es el espíritu viviente de esos seres que he plasmado en esa técnica de acrílico sobre lienzo en forma de silueta. Allí ellos hablan porque de una manera firme y audaz
usted observa una figura, una silueta y ella le habla, es su espíritu. Aunque está en blanco y negro, usted lo siente vivo, son sensibles, hablan. Y yo con esta exposición estoy tratando de que ellos no sean olvidados, que se tengan en nuestra memoria para siempre, que se conserve la memoria histórica para que no se repita más esa violencia en la cual nos hemos encerrado en nuestro país y en el mundo. Entonces nosotros los artistas somos sensibles, somos progresistas en ese sentido de la vida, amamos la vida y amamos la paz. No queremos la guerra ni la violencia. Ese es el sentido de la exposición, donde hay mujeres, donde hay hombres, de todos los lineamientos políticos, conservadores, liberales, de carácter socialista, de carácter democrático, como Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Osa, José Antequera, el padre Camilo Torres, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional. Hay profesoras como la profesora Nancy Ramírez, una líder en ambiental en Santa Rosa que fue asesinada, otra mujer en Santander de Quilichao, Marianela Reyes Montenegro, un indígena como Juan Carlos Muñoz, un palenquero como Friedman Henao, que fue asesinado que fue asesinado en Turbo, Antioquia. Y está aquí también el padre, porque le ha tocado la violencia en su corazón, el padre de mi mentora, que es la señora Gladys, que es el señor Juan de Jesús González Sierra, que era un líder intelectual, una persona dedicada al campo, muy popular entre su gente y gaitanista 100%. Entonces, con esta exposición queremos sembrar la sensibilidad en el ser humano de que la violencia no debe volver a tocar nuestros corazones. Así es. Fíjese que la violencia la tocó a la señora Gladys. Ella sigue firme porque su padre era una persona elocuente, progresista, de su época aplicada a nuestros días. Por supuesto, Gladys, cuéntanos un poquito de tu papá y digamos que es muy triste saber que a uno le quitan el papá tan joven, ¿no? Correcto, a los 43 años, Sí. lamentablemente fue él asesinado. Al cuadro que gentilmente Javier quiso hacer de mi padre, que vio una foto acá en la sala de mi casa, solamente casi que el rostro, entonces él quiso incluirlo dentro de su exposición. Sí, yo creo que sí es muy válido, pues decirlo yo es merecido, porque él en su corta edad, 43 años, que vivió la violencia del 9 de abril, quiso eso, llevar las banderas para la paz. Nosotros vivíamos acá en Bogotá y le tocó a él, alcanzó a durar 9 años después de perdón, 10 años después de la muerte de Gaitán. Él murió en 1959, en la finca, precisamente porque le tocó desplazarse al campo a armar una finca de cero, porque acá estaba condenado ya a asesinar. Duró 10 años estando en la finca. Estábamos nosotros aquí en Bogotá con mi mamá, por una circunstancia de mi hermana que estaba enferma. Él estaba solo, se fue la víspera, el 19, y el 20 a las 6 de la mañana lo estaban esperando y lo asesinaron. Entonces, sí, es Eh, una vivencia fuerte, pero hoy se da el momento como tan especial y tan oportuno que Javier quiso incluirlo. Entonces sí, eso es uno más de los 30 cuadros que él muestra, y lo ujú, mismo, habla de su lucha, así es. él Por, precisamente que fue de su libre pensamiento, su ajá. humanismo de siempre. Él fue un hombre muy generoso, muy humano con toda la región, hacía mucha labor, y como lamentablemente el pueblo que estaba cerca a la hacienda era conservador, el pueblo siguiente que era por Obaté, la sabana de Obaté, sí era liberal. Entonces, el hecho de estar el pueblo tan cerca
de la finca, conservador, pues es una de las razones que mi mamá y nosotros, nuestros hijos, creímos que fue lo que influyó también, ¿no? Entonces, esa es la razón también por la que Javier hoy quiso incluirlo y él que no lo conoció, pero yo le hago el homenaje y en la inauguración de la exposición nombré esa parte que gentilmente quiso incluirlo como el cuadro que yo le titulé Inmolación. Ujú. Por eso, porque él fue inmolado en su intento. Así es. Bueno, todos estos cuadros tienen una memoria histórica. A mí me parece que este es un ejemplo de pedagogía política y de pedagogía social y de pedagogía de arte eh, o sociología del arte, porque al fin y al Correcto. cabo, para mí, la expresión de cualquier artista, escritor, pintor, escultor, cualquier expresión creadora, creativa, si quieren, y hoy por hoy tecnológica, tiene unos elementos sociales muy, muy importantes. Yo sugeriría que ustedes trataran de hacer un libro con estas imágenes para que fuera un insumo en las instituciones educativas, porque no se puede borrar la memoria de quienes se han inmolado o de quienes han sido asesinados por causas y, como lo dice bien el maestro, ideologías contrarias u opuestas. Si nosotros no enseñamos a nuestros chicos desde muy pequeños a que hay que convivir con la diferencia y hay que celebrar lo que nos parece que es eh, eh, común para las partes, pues simplemente vamos a seguir en este círculo absolutamente vicioso de que si tú no dices lo que yo quiero que tú digas, es mejor callar. Y eso pues nos lleva a conclusiones también históricas que son supremamente dolorosas. Lo estamos viviendo hoy en este mismo momento en las guerras que hay geopolíticas y geosociales dentro de las diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, y en Colombia pues no para esa violencia. La verdad es que a pesar de que haya una retórica bonita a veces al oído, se, se siguen escuchando los balazos. Y A eso diario. es algo que realmente es muy duro para todos nosotros, para todos. Pero celebro profundamente su acción hacia recordar y recordar que esas personas murieron por una causa justa en la medida en que es justo para cualquiera de nosotros pensar en el otro. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo, porque cada rincón, cada esquina, como en un cuadrilátero, piensa en el otro como el enemigo y no como alguien parecido o igual, al que hay que eliminar. Entonces es una exposición dura, no es fácil hablar de esto, no es, y supongo yo que cuando usted comenzó a pintar esas siluetas, pensaría que tampoco fue fácil, porque usted está recogiéndolos de nuevo, está dándoles una nueva vida. ¿Cómo observa usted esa, esa acción? Bueno, duré un año haciendo los 30 cuadros, un año, haciendo investigación individual de cada personaje, en la parte política, en la parte familiar, en la parte social, su terruño natal, de su natalicio y en dónde fueron asesinados, que es la parte fundamental. Hoy en día, hasta la fecha, ya van 42 líderes asesinados en el 2024. Entonces, yo creo que voy a hacer una cruzada
por las universidades inicialmente en Bogotá, las privadas y públicas, Los Andes, Javeriana, Externado, Universidad Militar Nueva Granada, Nacional Pedagógica y Distrital. Iniciando esa cruzada en esos jóvenes es donde yo voy a sembrar la semilla de la no violencia y de la paz, dándole una memoria histórica de conservación a esos jóvenes que tanto la necesitan, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de secundaria, que la paz sea una asignatura obligatoria en todos los entes educativos del país, primaria, secundaria, universitaria. Yo Así diría como es que fundamental la ética, la estética, la paz debe ser fundamental. así es. Bueno, pero uno pensaría, claro, obviamente para nosotros, para el mundo entero, la paz se vuelve algo que ya no es natural. La paz se vuelve algo que ya no es, que hay que enseñarla. Y resulta que deberíamos vivir en paz como algo normal y natural, ¿cierto? Entonces, pues la verdad es que tenemos que estar muy atentos a todas estas ilustraciones y todas estas acciones de creatividad que ustedes artistas nos están dando para que podamos divulgarlas. Por eso es para mí un gratísimo honor tenerlo en esta exposición de pensar, tenerlo en nuestra galería. Maestro, ya dijo que duró un año haciendo. ¿Qué dimensiones hay en Formato en los cuadros? El formato, 85 por 65 y 80 por 60. digamos que 85 centímetros por 65 centímetros y 80 centímetros por 60 centímetros. es como un pliego, Acrílico sobre lienzo. ¿Cómo? sí, es como un pliego, Sí, sí. En su bastidor son grandes, son cuadros grandes. son cuadros grandes, ok, sí, Sí, son porque cuadros grandes. se ven grandes, muy bien. Sí. Bueno, usted ha estado en este momento y cierra la exposición donde están los cuadros en este momento en un centro cultural de un colegio privado en Bogotá. Y luego la va a estar llevando itinerante a las universidades y a otros colegios. Indudablemente comparto con usted esa idea pedagógica de hablar de este tema, de realmente hacer un ejercicio pedagógico importante. Sí, muchas gracias por la oportunidad de la divulgación del arte. Gracias también a la señora Gladys y al señor Samuel, que hemos sido un equipo de 3 personas en la cual hemos salido adelante en todo el sentido de la palabra, amando el arte y la cultura, porque esa es la parte fundamental. Eso es, pero yo voy a hacer todavía otra observación más, y es que la edad nuestra, la suya, la de Gladys, la de su esposo y yo, digamos que pensaría la gente, y fíjese usted que pensaría y piensan a veces, ay, esa señora, ay, esa viejita, ay, ese catanito, ¿no? De Y acuerdo. resulta que aquí estamos en lo último en tecnología, haciendo un Zoom y vamos a tener una exposición virtual de un maestro mucho mayor de lo que se ve en general en este momento en el mundo del arte, ¿no? Entonces, para eso quiero decirles que nos admiramos, nos damos una palmadita en el hombro porque hacer esto también es de admirar. Y yo les agradezco a ustedes que sigan haciendo cultura porque es muy importante que mantengamos nosotros también esa caña porque definitivamente no la podemos perder. Gladys, cuéntanos más o menos cómo ha sido la experiencia en este momento de estar esa exposición en el colegio. Sí, empezando por lo que tú acabas de decir, no es fácil entrar en determinados círculos
más en este caso donde se hizo la inauguración, porque es un lugar que no es propiamente de Colombia, sino está en Colombia. Sí. Entonces, lograr que ellos entendieran el mensaje que va a ir en esa exposición no era fácil. Ujú, Ya quizás al ver los cuadros, ellos vieron y tuvieron una reacción en que es necesario mostrar esa realidad de Colombia. ujú. Entonces empecé yo por llevar a Javier allá, decirle de esto, de lo otro, le obsequió un afiche de Jaime Garzón concretamente. Entonces ya Sí. ellos fueron como entusiasmándose y armamos pues ya la exposición, ya al verla armada pues ya vieron otra cosa muy importante, muy actual, muy fuerte. Entonces igual para mí pues imagínense el honor, digamos así, de estar tan cerca del artista y tan cerca de su pensamiento, de su ideología, de su deseo de expresar a través de su arte Por estos temas. supuesto, por supuesto. Exacto. Bueno, yo me voy a ir con tres propuestas, a ver si las logramos. Quisiera Claro, crear una cartilla pedagógica con todas las obras y que podamos tener unas guías en donde la gente pueda, no sé, escribir o dar sus opiniones acerca de al leer la historia de cada personaje. correcto. También me gustaría verlas en camisetas. Ujú. Me parece que podría llegar a ser una muy bonita exposición en las camisetas Ambulante, de itinerante. itinerante y muy popular. Eso Exacto. sería maravilloso. Y lo Y digo la no solo técnica con se estas presta obras, mucho. maestro. Pienso que con las obras del Carnaval de Barranquilla también. A lo cual le quiero decir que para cerrar aquí, vamos a tener su exposición del Carnaval de Barranquilla también. Ojalá la podamos tener en un año. Quiero tener Sí, sí. esas piezas acá, porque además, esto no lo está viendo solamente una persona. Esto está llegando y va a llegar a gente en todas partes del Ese mundo. es el objetivo. Y ese es el objetivo. Mostrar en pensar. El objetivo es mostrar a todas esas personas que hacen cultura, que hacen arte, que hacen todos esos ámbitos que hacen la vida, mostrarlos a partir y a través de la pantalla. Entonces, Verdad. a usted, maestro Javier Agudelo Antolines, y a Gladys González, la curadora de esta exposición, mil y mil gracias. Me encanta tenerlos acá como aliados, como compañeros y volverán seguramente a contarnos muchas más historias. Ah, bueno, Mil muchas gracias. Con, gracias. muchas gracias, Muchas gracias Constanza, la por oportunidad. darnos esta oportunidad de divulgación de esta obra, Colombia en blanco y negro, Siluetas por la Paz. Si me Así permites, es. Constanza, podemos Dime, rematar con una frasecita claro que que sí. la leí yo en la inauguración. Dice, escuchemos el mensaje que hoy nos transmite este gran artista de las siluetas por la paz, honrando su trabajo de solidaridad con las víctimas. Y retomo las palabras de nuestro Nobel. Enuncia ahí un fragmento de García Márquez. Es honrarnos a nosotros mismos, porque él lo dice completo. Y siempre que el artista muestra y difunde su idiosincrasia, está cumpliendo con otro de los objetivos del arte, inspirarse en lo propio, como lo han hecho los grandes pintores. Escuchemos el mensaje que hoy nos transmite este gran artista. Y cerramos precisamente la inauguración fue con estas palabras que dieron un mensaje muy directo, muy concreto a los asistentes y a los organizadores de la exposición. Bueno, Muchas gracias. mil gracias a los dos y hasta la próxima. Ah, bueno, Hasta la próxima para todo el mundo. Buenas tardes, buenas bueno, noches en cualquier buenas parte. tardes. Bueno, Muchas gracias. Gracias, 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 Constanza. gracias. Hasta Gracias. luego. gracias.